Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado al periodista cultural Carlos Foré, autor del libro titulado El Chiclayano de Chicago. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu experiencia en la librería de Lima? ¿Qué has encontrado en este nuevo museo? Esa sensación de refugio que cada vez menos librerías ofrecen a los lectores, ¿no? Yo siempre he sentido que las librerías es un espacio en la que uno se siente protegido y es una puerta de descubrimiento a muchos autores, muchas historias. Y quizás por eso también a mí no me gusta mucho comprar en línea, sino ir a librerías y perderme entre los estantes para poder descubrir Claro. poco a poco la próxima lectura, ¿no? Y eso es lo que he sentido acá y que esta sensación de acompañamiento de libros antiguos es bastante acogedor. ¿Algo en especial en esta última visita que hayas encontrado? He encontrado una edición muy bonita de La vida y la historia de Jorge Basadre, que recuerdo haber leído en una edición del Comercio, pero que estaba muy gastada, pero esa, a pesar de la antigüedad, está muy bonita. Ok. Vayamos ahora a tu reciente publicación, El Chiclayano de Chicago. Así es. Antes de abordar el libro, te pregunto, ¿eres católico practicante? No, la verdad que no. No, ya somos dos. Fui criado en un lugar católico, mi familia es católica. Ujú. Fui educado en un colegio muy católico, así que el catolicismo estuvo muy presente, por lo menos hasta los 15, 16 años, ¿no? Ok. Luego ya un distanciamiento. ¿Cole católico? Sí, cole católico, muy ¿Qué católico. colegio? La Salle. Ah, La Salle. ya, ok, sí, Sí, los salesianos, ya. con Sí. no, de los hermanos de las escuelas cristianas, que tienen una iglesia hermosísima, que creo yo que es una de las más bonitas de la capital, eh, y con rezos y misas cada mes, al inicio de cada clase, algún rezo, alguna mención a Dios, que en verdad, a la distancia, luego de muchos años, tú te das cuenta del tipo de formación que te están dando, ¿no? Pero de todas maneras yo agradezco mucho porque en el colegio habían como que algunas figuras que irrumpían que querían quebrar un poco ese modelo de educación dentro de las propias aulas, ¿no? Y eso yo creo que fue un poco el cariño que fue forjando hacia el colegio, ¿no? Y a los profesores que tuve. Gracias a ellos vi muchas películas muy interesantes y muchos libros que descubrí en esos años. Imagino que la SAE debe tener una gran biblioteca. Yo soy de un colegio vecino de la SAE, soy del San Francisco Javier, Ah, por ahí nomás, ahí por ahí en el nomás, parque. somos de Breña. Sí, sí. Y Ya. de hecho, Ujú. lo curioso es que hay una biblioteca muy bonita y muy nutrida, pero con ingreso prohibido a los estudiantes. Ah, mira tú. Sí, los estudiantes no estábamos permitidos de poder ingresar, a menos de que fuera todo el salón con un profesor que lo vigilara. Y eso ocurrió una vez en la primaria y una vez en la secundaria. Nunca más pudimos entrar a la biblioteca. Qué loco, me imagino que guardarán sus incunables ahí. Eh, Me gustaría recordar qué Sí, libros habían, pero solamente fui dos veces. imagino. Ok, vayamos ahora sí a tu libro. ¿Por qué el Papa? Es una pregunta que también me he hecho ya durante el último año desde la publicación. ¿Por qué el Papa siendo yo una persona no católica? Y la respuesta básicamente está en el libro. Además de ser una biografía, también es un intento de poder entender qué ha significado la elección de Robert Prevost en el contexto mundial de ahora, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los retos de la iglesia? ¿Cuáles fueron los retos de Prevost tanto en su llegada al Perú? Y creo que un poco se ha ido respondiendo en este primer año, y sobre todo con la publicación de la encíclica, la primera encíclica, Magnifica Humanitas, que aborda un tema que nos atraviesa todo, que es el uso de la inteligencia artificial, Sí. ¿no? Ujú. Justo ya hablando de ese tema, ya es un año del papado, ¿no? Ujú. Se acaba de cumplir, me parece que fue el 12 de mayo, ¿no? Un primer año bastante agitado para el Papa León XIV, sobre todo porque su personalidad se ha impuesto. Eh, Es un papa l- político. lo que vimos Sí. aquí en el Perú declarando sobre el perdón de Fujimori hacia los deudos, lo hemos visto en su intercambio de palabras con el propio presidente Donald Trump. Ujú, ujú. Entonces, claro, quiero que me cuentes un poquito me contaste detrás de cámaras que fuiste a cubrir, no estabas cubriendo lo... Cubrí Ujú. desde aquí Ajá, los funerales del sí, Papa Francisco sí. y estuvimos dándole mucho seguimiento a lo que venía, que era el cónclave. Eh,
Y en ese intento de poder crear una nota web que llamara la atención con el titular, pero que tampoco sea clickbait, eh, armamos una nota de cuáles son las posibilidades de que que el próximo papa sea peruano. A la entrevista con Veronique Lecaros, que también participa en el libro, llegué solamente con un nombre, que era el cardenal Carlos Castillo, que iba a participar en el cónclave. Y fue el que me dijo, no, hay un personaje más que, si bien no es nacido en el Perú, es prácticamente un peruano porque ha vivido aquí toda su vida, ha estado vinculado a la Universidad Católica, a muchas otras instituciones, a la conferencia episcopal, ha marcado en el norte, y esa persona se llama Robert Preus. Y ahí es donde empiezo a hacer los primeros perfiles de quién es Robert Preus. Y poco a poco, los días previos al cónclave, el nombre sonaba, pero el día anterior al cónclave y después de la primera elección, como todo se filtra en los cónclaves, a pesar de ser una reunión muy Sí, secreta, ese nombre empezó a sonar con muchísima más fuerza. Y tenía una razón. El Papa Francisco le había dado durante sus últimos meses de vida señales de absoluta confianza para que él fuese el sucesor, ¿no? próximo Papa. Justo que hablamos de León XIV y las fake news, hay una fake news bien popular sobre él que era sobre su afiliación a APP, ¿no? Es Por bien el, curioso, ¿no? Todo esto, ¿no? Y él, bueno, en realidad él no podría afiliarse a ningún partido por su, bueno, por ser en esa época creo que era obispo ya, ¿no? Ujú. Y otra también sobre si su corazón es crema o blanquiazul. Ya, ok. Mi corazón crema me hace pensar que no es así. Y por eso es una de las preguntas que intento responder en el libro, ¿no? Y la verdad es que el Papa ha mostrado más interés en otros deportes que el propio fútbol. Sí, en el tenis. En ese tipo de respuesta, en esa respuesta me he querido quedar en el libro. Y sobre respecto a APP, efectivamente, ¿no? APP era un partido que marcaba en el norte, Claro. ha desaparecido con esta última elección, pero efectivamente el Papa no era afiliado de APP, pero sí, por su condición de obispo, tenía que compartir muchos eventos protocolares con figuras ligadas al partido de César Acuña. Imagino, ¿no? Su época en Trujillo, su época también también sobre todo en Chiclayo, ¿no? Y con la misma diplomacia ha tenido que recibir a Dina Boluarte cuando lo visitó, Ujú, ha tenido ujú. que recibir a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, con el que ha tenido intercambio de palabras incluso en el propio Twitter antes de ser elegido papa. Entonces, por ahí hay un perfil de figura diplomática que en mis conversaciones con algunas figuras de la iglesia, como Cardenal Barreto, eh, prefieren no usar la palabra diplomática sino pastor. Ok. Sí. Justo que hablábamos de sus comentarios en Twitter, en X, ¿no? El Papa es un Papa que ha sido, digamos, activo en redes, ¿no? Y él directamente, no es que haya tenido su equipo que se dedicaba a apostar por él, ¿no? Antes de ser elegido papa, Sí, efectivamente, hay una serie de publicaciones que ponen su propia opinión en la mesa de debate sobre temas bastante particulares. en el libro menciona sobre el racismo, Sí, 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 sí. particularmente, ¿no? Sobre un Sí. tema de una comunidad afroperuana y el coronavirus, Y hay también un intento de rescatar los tweets que a cada uno mejor le convenga, ¿no? Porque ¿ok? hay tweets que parecen más de una figura más progresista, pero también hay tweets de una figura más conservadora. Y es por ese lado, por esos dos lados que han querido ir jalando durante este año. ¿Quién es Robert Preus? Y durante los últimos 12 meses se han dado cuenta que Robert Prevost es de los dos lados. Es una figura que mantiene la tradición Sí. de 2 milenios de la Iglesia Católica, pero consciente de los cambios que la humanidad está enfrentando en las últimas décadas, ¿no? Ujú, es una figura conciliadora, ¿no? Hasta donde sí. Sí, conciliadora, pero siempre va a defender las tradiciones de la Iglesia. Mm. No creo que sea una figura que vaya a revolucionar la doctrina de la Iglesia Católica, pero sí las formas. Y ese es el lado político. Los políticos Sí. se basan en las formas, en los gestos, en las palabras, en lo que dicen. Y con respecto a su participación no oficial, o sea, no en papeles, en el desarme de lo que fue Sodalicio. Es que el Robert Prevost ha participado en grupos de escucha de las víctimas del sodalicio. Ujú. Por eso cuando ocurre la muerte del Papa Francisco, ocurre el Papa Francisco disuelve el sodalicio pocos días antes de fallecer, pero había que continuar un proceso para la disolución total. Con la muerte, el sodalicio piensa que eso se va a caer.
hay un intento dentro de la iglesia de poder elegir al siguiente papa que sea una figura más conservadora. Pero quien sale es Robert Prevost, una persona que no solamente no es extremadamente conservadora, sino que ha vivido en el Perú, que conoce el caso sodalicio, que ha escuchado a las víctimas, que ha seguido de cerca, muy, muy de cerca el caso, y que obviamente iba a tomar una decisión a favor de las víctimas, que efectivamente no ha contentado incluso a todas las víctimas, porque es un proceso que todavía tiene mucho tiempo por delante. Ujú. Y ahora te iba a preguntar por el tema de su participación en época del coronavirus y en época de también del fenómeno del niño, ¿no? Ujú. Él, como muchas otras personas, respondió a la ausencia del Estado, ¿no? Sí. Eh, en el norte fue él, en el sur, en Lima, hemos visto muchas otras figuras no necesariamente relacionadas a la iglesia, pero en su caso ha sido una figura que gracias a su posición y contactos logró eh, las plantas de oxígeno y ayuda tanto también para el ciclón Yaku en el 2023 que fue devastador. Ahí tú te das cuenta un poco de lo que ya mencionan, ¿no? La figura de pastor que no necesariamente se queda en la iglesia, y eso es gracias a su formación como agustino. Los agustinos se caracterizan por eso, ¿no? Por salir de los conventos a Claro. predicar y accionar y hacer cosas en favor de la comunidad, a diferencia de lo que conocemos o tenemos una noción de lo que son los sacerdotes, figuras a las que vas a encontrar solamente en una iglesia, ¿no? Y ahí es donde yo me doy cuenta un poco de lo que es la influencia de la Iglesia Católica, que los no católicos estamos obligados a aceptar, porque son 500 años de presencia que se van a extender y se van a extender muchísimo más mientras el Estado no se haga presente en los lugares en los que debería estar, ¿no? Y para ti, ¿cuál es, que has estudiado un poco más a fondo su obra, digamos, sus acciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este último año, ¿no? O sea, sus acciones como ya como vicario de la fe, que cómo está intentando modernizar, de qué manera, ¿no? La fe cristiana en el mundo. Se han mantenido muchas tradiciones como los viajes apostólicos, pero lo que habíamos comentado hace un rato y que es muy importante es que incluso elegido Papa, hay una actividad constante en redes sociales de poder difundir un poco lo que él hace y lo que dice, ¿no? La publicación de la encíclica Magnifica Humanitas eh, ha estado muy presente en esta última semana en sus publicaciones, hablando todos los días de inteligencia artificial. Esa es una vía para llegar a los fieles que tienen acceso. Ujú. Los que no tienen acceso y de los cuales él es consciente de que existen, lo ha hecho a través de reuniones constantes con obispos y cardenales, para poder ir manejando lo que es una institución que se extiende por todo el mundo y que obviamente humanamente es imposible de controlar. Sí, imagino. Ujú. Y ahí está la respuesta, ¿no? El trabajo en conjunto, diplomático, político, con sus obispos y cardenales. Ok. Ahora vayamos a un tema no tan cristiano. Vayamos ahora al tema, bueno, a la pregunta clásica del programa, que es, ¿cuáles son tus escritores malditos favoritos? Claro, y lo he estado pensando mucho, la verdad. Eh, y había un nombre que no se me iba a la cabeza por el impacto que tuvo en mi vida desde muy joven, ¿no? No es alguien que se le mencione muy constantemente como escritor maldito, pero para mí descubrir a José María Arguedas a los 13, 14 años, precisamente en el año de su centenario, haber leído Los Ríos Profundos y con ello ir leyendo quién es, qué hizo, cómo lo trataron, cómo recibió ese trato de parte de la academia de la época y la decisión fatal que tomó sobre lo que había ocurrido, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Por eso Arguedas es un escritor eh, al que todavía tenemos que comprender. Ok. Ahora, las últimas las últimas dos del programa, tú eres aparte de periodista, practicas el kendo, Sí, desde los ¿no? 10 años practico kendo. Cuéntame un poquito sobre ello y también sobre su relación con Mishima. Me comentabas que Mishima también hacía kendo. Sí, es un descubrimiento que hice muchos años después de haber iniciado. Yo al kendo llego de manera muy de sorpresa, ni siquiera lo había planteado.
luego de haber pasado por muchísimos otros deportes como natación, karate, taekwondo, en las que no me sentía muy conectado. Llego al kendo y ya voy a cumplir 20 años haciendo kendo, desde los 10 años que estoy practicando. Y en ese transcurso uno se va interesando, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que significa? Y obviamente el kendo proviene de las prácticas de los entrenamientos que tenían los samuráis, que además de ser guerrero y sirvientes de algún señor feudal, tenían otras actividades, entre ellas la poesía. Y muchos de ellos fueron poetas, de los cuales sus escritos se han perdido, pero de los que sí se mantiene, hay como que una profundidad respecto a lo que es la vida y el propósito de la vida. Y Mishima, el propósito de su vida lo llevó a tomar la fatídica decisión de otra Sí. vez suicidarse, y por eso Hacerse seppuku. repito muchas veces la idea de que para mí Mishima es mi facho favorito, porque es una persona muy de derechas, pero con una sensibilidad alucinante, y eso lo vemos en Confesiones de una máscara o El color prohibido, que tú te vas dando cuenta que la escritura de Mishima le ha servido en ese mundo tan rígido y tan marcial y tan imperial. La literatura le ha servido para quebrar los sentimientos que no ha podido quebrar en el mundo exterior, ¿no? Para finalizar, quiero que me cuentes esa anécdota divertida con Mila Matas. Claro, yo estaba en Barcelona estudiando mi maestría, y lo fascinante de Barcelona es que todos los días, a cada hora, hay una actividad cultural por hacer. Y están figuras del peso de Vilamatas rondando por la ciudad. Y yo como formación periodística, como periodista, en la formación obviamente, una entrevista es una conversación que luego va a ser eh, editada, pero siempre manteniéndose fiel a lo que ha dicho el entrevistado, ¿no? Claro. Ujú. Vilamatas presentaba o rescataba un libro en la que él se había inventado las entrevistas Ok. que había hecho a Marlon Brando, a muchísimas otras figuras. Las entrevistas nunca las había hecho. Ok. Simplemente le había hecho a su editor que sí, había tenido el contacto con Marlon Brando y otras figuras, y ese había sido el resultado de la conversación, ¿no? Obviamente eso me quebró la cabeza, porque en el sentido de qué nivel de atrevimiento puedes tener para poder hacer ese tipo de actitudes en una revista como Fotogramas, por ejemplo, en España, que es muy importante. Y luego yo contacto a Vilamatas en esa presentación de libros para poder conversar. Y esa conversación de una figura tan conocida, tan respetada, que simplemente te cita a un café en Barcelona para poder conversar, eh, me dio una idea de la... Me cambió la idea de lo que son los escritores, porque en el círculo literario limeño, a los escritores, muchas veces con un solo libro, ya los elevan a un pedestal Al Parnaso, ¿no? de gente intocable. En este caso no, es un señor que está voceado para el Premio Nobel de Literatura durante todos los años y tiene la gentileza de poder invitarte a un café y conversar de sus atrevimientos de juventud para poder inventar una entrevista a Marlon Brando y mostrarlo como una figura insoportable y creída, que quizás era verdad, pero él se lo creyó y se lo inventó como mejor le pareció. Ujú. Obviamente ese tipo de actividades ya no pueden hacerse en la actualidad porque hay maneras de corroborar, aunque la inteligencia artificial ya empieza a ser una manera de poder crear una Claro. realidad alterna, ¿no? Sí, sus travesuras, ¿no? Por Sí, ahí. sí, sus travesuras, efectivamente. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. No, muchas Hasta una gracias a próxima ti. oportunidad. No dejen nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches. Quack, 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 quack.